Buenos días. Pues vamos a continuar con nuestra clase, probablemente la última, como habíamos quedado, y que ya vuelvo a repetirles, es importante que ustedes se hagan a la idea, por lo menos a la idea, si es que no quieren realizar su obligación, su responsabilidad de estudiantes, eh, pueden y van a tener problemas más adelante. Pero bueno, son situaciones nada más como comentario. Para que ustedes sigan estudiando la enseñanza superior, cualquier carrera profesional, o ingresen al mundo laboral, van a necesitar que se preparen al máximo. Porque si ustedes no se preparan, van a solicitar un trabajo, entregan su currículo, va a haber alguien que tenga mejor currículo que ustedes, entonces se van a quedar afuera. Y si van a estudiar la enseñanza superior, no tienen esa disciplina de cumplir, jóvenes, ¿qué carrera van a hacer? En la universidad ya no va a haber esa posibilidad de que mañana no entra usted jovencito o jovencita, me trae usted a su tutor. Ahí ya no. Pero bueno, ya es decisión de ustedes. Continuamos con nuestra clase de las sustancias o macromoléculas orgánicas. Vuelvo a repetir, el término orgánico significa vida. La vida es una organización. Por eso hablamos organismos, es un pleonasmo decir organismos vivos. Por eso las bacterias simples son organismos. Los virus no son organismos, ¿sí? Entonces, no hemos oído hablar de microorganismos que sean los virus. A lo mejor por error alguien lo diga, pero no son organismos porque no tienen vida. Bien, sin en cambio, bueno, vamos a empezar con las materias orgánicas. Les digo, son orgánicas porque tienen en su composición bioelementos como es el carbono. También tienen oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, incluso azufre, pero bueno, entonces por eso se llaman moléculas orgánicas. Pero aquí llama la atención, jóvenes, que quede claro que las cuatro sustancias orgánicas que vamos a ver ahorita, que son carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos no lo vemos porque no está en el programa, pero esa es otra de las sustancias que son cuatro sustancias orgánicas. Bueno, pues esas cuatro sustancias orgánicas forman la vida. Y llama la atención que los virus no son seres vivos y tienen estas sustancias. Pero ya es otro caso, es otro tema, los virus. Vamos a ver nuestras sustancias o materias orgánicas. Las sustancias orgánicas o macromoléculas orgánicas son cuatro, que son carbohidratos, lípidos o grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Nosotros nos toca ver carbohidratos, lípidos y proteínas. Los carbohidratos, sus nombres son sinónimos: carbohidratos, hidratos de carbono, glúcidos y azúcares. Carbohidratos porque están compuestos exclusivamente de carbono e hidrógeno. Hidratos de carbono, hidrógeno, carbohidratos o carbono porque tienen carbono. Están compuestos exclusivamente por carbono e hidrógeno y oxígeno, y estos tres elementos forman lo que son los carbohidratos. Para su estudio se dividen de acuerdo a su complejidad, en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Al hablar de lo que son los monosacáridos, son los carbohidratos más simples, y todos los, bueno, carbohidratos más simples. Le siguen los disacáridos, que están compuestos por dos monosacáridos, y los polisacáridos, como es el almidón. En el caso del monosacárido, el más sencillo es la glucosa. Los disacáridos, como en el caso de la lactosa de la leche tiene un disacárido que es la lactosa, se degrada por medio de la lactasa y se convierte en sus dos carbohidratos que tiene, que es glucosa y galactosa. Bien, en este caso, estos disacáridos tienen dos monosacáridos y los polisacáridos tienen muchos monosacáridos. En el caso de los almidones son hidratos de carbono complejo. Aquí cae se incluye en este concepto a la celulosa, que es un polisacárido complejo que solamente los animales tienen la capacidad de digerir estas células que se encuentran en los vegetales, vulgarmente dicen el pasto, ¿verdad? Los animales que se alimentan de estos vegetales
tienen esa capacidad porque tienen esta enzima, nosotros no la tenemos, entonces no podemos digerir a la glucosa. Pero bueno, entonces todos los carbohidratos que nosotros ingiéramos, todos pueden ser polisacáridos, todos en nuestro organismo debido al metabolismo se convierten en glucosa, que es un monosacárido, es el más simple. Llama la atención, jóvenes, y esto les puede servir. Hay dos tipos de glucosa, la glucosa alfa y la glucosa beta. Únicamente su forma estructural es similar, se diferencia únicamente en el grupo carboxilo, que cambia de posición en la glucosa alfa y en la glucosa beta. La glucosa alfa es la que nosotros ingerimos y la que es una sustancia energética, y la glucosa beta es la que se encuentra en la madera de los vegetales. Bien, entonces lo importante es que cada una de las sustancias orgánicas que ya mencionamos, carbohidratos, lípidos y proteínas y ácidos nucleicos, cada una tiene una función determinante específica. En el caso de los carbohidratos, son sustancias energéticas, nos proporcionan 4 calorías por gramo de glucosa degradada. Y esta energía es la que necesitamos nosotros. Y aprovecho decirles que ya lo habíamos mencionado en las famosas bebidas energetizantes, que son totalmente nocivas para nuestra salud. Tienen energía, y dice la mercadotecnia, ¿verdad?, que eso es lo que enajena a nosotros, lo vemos y lo consumimos. Dice la mercadotecnia, o sea, los anuncios, te da energía para todo, tiene una super energía. No podemos decir que no tenga energía, sí tiene. ¿En qué forma? En más azúcares. Los azúcares son energetizantes. Bien, no necesitamos de ese adicionamiento de energía, pero bueno. Entonces, decía yo, todos los carbohidratos se convierten en glucosa, que cuando nosotros ingerimos la glucosa dentro de las células se degrada en 2 procesos. La primera degradación se lleva a cabo degradando a la glucosa, que es una hexosa porque tiene 6 átomos de carbono, se convierte en 2 triosas que se llaman ácido pirúvico, y este ácido pirúvico entra a la mitocondria, que es la planta motriz, así se le llama, y ahí se convierte en dióxido de carbono, agua y 38 moléculas de ATP, que es la moneda energética que necesitamos los seres vivos. El ATP es el trifosfato de adenosina. Bien, entonces ahí esa es una de las sustancias orgánicas indispensables para la vida. Pasamos a las grasas. Las grasas son también de sustancias energéticas que se dividen para su estudio en grasas simples, grasas compuestas o complejas, y asociadas o secundarias, y que son en este caso lípidos simples, que están representados por el colesterol y los triglicéridos, que son las grasas que nosotros los seres humanos tenemos en nuestra sangre. Y estos grasas que tenemos, como son triglicéridos, se llaman triglicéridos porque están formados de un núcleo de glicerina y 3 ácidos grasos. El colesterol no es grasa, tiene la función de grasa, pero no es grasa porque no tiene en su composición ácidos grasos. Entonces, los lípidos simples son colesterol y triglicéridos, y esto es lo que nosotros tenemos en nuestro organismo. De ahí tenemos también lípidos compuestos, que tienen en su estructura fósforo, ¿verdad?, y que estos juegan un papel importante en la constitución de las membranas celulares. La membrana de las células tienen fosfolípidos. El cerebro de nosotros, de la mayoría de los seres vivos, tiene en su composición el fósforo o fosfolípidos, precisamente para el buen funcionamiento de estos órganos. Y por último, lípidos asociados, que quiere decir que se asocian por su estructura, ¿verdad?, y tal vez su función muy, muy insignificante en lo que toca a las grasas, pero su composición es parecida a las grasas, como son son muy diferentes a las anteriores, son insolubles en agua también, y esto tenemos el colesterol, que es un lípido asociado. Por eso comentábamos que el colesterol no es una grasa propiamente dicha.
tenemos la testosterona como un lípido asociado. La testosterona es la hormona masculina, ¿verdad? La que le da los caracteres secundarios al sexo masculino, y la progesterona que le da los caracteres sexuales secundarios al sexo femenino. Estos son lípidos asociados, pero que en su estructura son parecidos, pero su función es totalmente diferente. Y al hablar de las proteínas es también sumamente amplio. Los lípidos simples y los carbohidratos se forman exclusivamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero esos tres elementos, en el caso de los lípidos, también se puede asociar el fósforo, y en el caso de las proteínas forzosamente necesita el nitrógeno. Entonces, al carbono, al hidrógeno y al oxígeno es necesario agregarle nitrógeno para la formación de proteínas, y esto lo hacen los vegetales. La fuente principal del nitrógeno es la atmósfera. Vemos que en la atmósfera la composición del nitrógeno se encuentra entre el 70 y 76% de nitrógeno. Hay mucho nitrógeno en nuestra atmósfera, pero este nitrógeno atmosférico no sirve para la elaboración de proteínas por el vegetal, no lo absorbe. Tiene que ser transformado el nitrógeno atmosférico en nitratos solubles por acción de unas enzimas del género Rhizobium, para que ya en forma de nitratos solubles pueda ser absorbido por el vegetal y llevar a cabo la formación de proteínas de origen vegetal. Entonces, en este caso, las proteínas son sustancias tan grandes porque están compuestas por largas cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos están formados por un carbono, y vemos que el carbono es tetravalente, tiene 4 valencias. En una valencia tiene hidrógeno, en la otra tiene un radical diferente, en otra el grupo amino, y en la otra valencia tiene el grupo carboxilo, y por eso se llaman aminoácidos, y están formados por largas cadenas de aminoácidos. Y estos aminoácidos o estas cadenas de aminoácidos que se denominan polipéptidos se forman por la unión de péptidos, o sea, de enlaces peptídicos, que se forma por la unión de dos aminoácidos debido a la unión de un aminoácido a través del grupo amino de uno y del grupo carboxilo del otro, formándose un enlace peptídico con la formación de una molécula de agua, que esta agua es de carácter endógeno, o sea, dentro de nuestro organismo. Bien, los aminoácidos son las partes más fundamentales en la composición de las proteínas, y existen en la naturaleza no aproximadamente 20 aminoácidos en la naturaleza, y con estos 20 se forman cantidad, miles de proteínas. Y estos aminoácidos, ¿verdad? Hay 10 esenciales y 10 no esenciales. Los esenciales son aquellos aminoácidos que nuestro organismo no lo puede sintetizar y las debemos de tomar de la dieta que comemos. Por eso es importante tener una dieta balanceada con la ingesta de hidratos de carbono, de lípidos y proteínas en una cantidad adecuada y normal. Dentro de los aminoácidos esenciales podemos mencionar, ¿verdad? A la lisina, la fenilalanina, la valina, arginina, isoleucina, metionina, triptófano, metionina, treonina, histidina y leucina. Aquí fenilalanina es un aminoácido que se encuentra en varias bebidas gaseosas que encontramos en el mercado, y que también hay otra como el aminoácido treonina, que trae en su composición algunas bebidas energetizantes, y que a veces se le adicionan estos aminoácidos sin saber su función, cuál es la función de estos aminoácidos, que juega un papel en una función a nivel cerebral. Entonces, hay diferentes estructuras de proteínas, por ejemplo, proteínas
fibrosas como el colágeno, la elastina, ¿verdad? Que juegan un papel importante en la contractura muscular y que se encuentran este tipo de proteínas en la seda, ¿verdad? En la queratina por ejemplo, de los cuernos de los animales, las uñas de nosotros están hechas de una proteína que se llama queratina. Bien, jóvenes, aquí dejamos esta clase. Nos vemos en la próxima. Procuren estudiar y cumplir. Jóvenes, que tengan un excelente día. Les agradezco su atención. Muchas gracias, jóvenes.